Ahí está. Bueno, antes de avanzar con lo de hoy, que básicamente como les decía el otro día, vamos a tratar de hacer algunos ejemplos que traten de clarificar un poco lo que estuvimos viendo. Eh, no sé si quieren que veamos algo de lo que vimos el otro día, sobre todo el tema de incertidumbre, el repaso de estadística, bueno, podemos ver algo si les interesa, pero sobre todo el tema había quedado como últimas dos diapositivas de las que no habíamos hablado, pero sí habíamos comentado que resumían un poco todo el procedimiento para la determinación de la incertidumbre de una medida. Así que no sé si tienen alguna duda sobre lo anterior, si no vamos a los ejemplos, pero bueno, si tienen alguna duda de lo que vimos en teoría, digamos, de los pasos estos, adelante. Si no, arrancamos. Profe, ¿se me escucha? Sí, se te escucha un poco bajito, pero se te escucha. Eh, yo tenía una duda en la guía de estudios donde están todos los procedimientos, Sí, lo que hace para el cálculo de la resistencia es sumar la raíz cuadrada de los cuadrados de la tipo A y la tipo B al sí, final. sí, O sea, junta todas las tipo A y todas las tipo B. sí. En cambio, acá en las Filminas, la otra vez del martes, lo que había visto era que se hacía eso particularmente para cada variable de entrada y después al final se la sumaba. ¿Puede ser? Sí, lo que puede pasar ahora, vamos a ver el ejemplo ese de la guía, pero acá cuando se presenta, digamos, de forma general, a ver si la buscamos la diapositiva esa a la que te referís. Creo que es esta, digamos. Claro, eso sí. Esto es la presentación a nivel general, digamos, es decir, de cada variable hay que tener en cuenta si hay incertidumbre tipo A o incertidumbre tipo B. En el caso del ejemplo, que ahora lo vamos a hacer en detalle, lo que tenemos son varias mediciones de tensión y varias mediciones de corriente, pero no son mediciones que se hagan de varias mediciones de tensión y varias de corriente, sino que cada una se corresponde por pares, es decir, cada medición de tensión corresponde a una de corriente. Entonces lo que corresponde ahí es determinar la incertidumbre de tipo A directamente de R, ¿no? Ok, bien, bien. Yo tenía esa duda también, si calcular la desviación de la media para la tensión y la corriente por separado o trabajar directamente con la Claro, en resistencia. ese caso en particular, como cada par de valores se corresponde entre sí, lo que se Mm, hace es calcular directamente la incertidumbre de tipo A para la salida, sería, ¿no? bien, ok. Después junto todas las de tipo A, bueno, que sería una sola en ese caso, y todas las de Sí, tipo B y hago la suma esta. correcto. Ahora Ok, lo vamos a ver bien, en detalle el ejemplo. bien, bien. Gracias. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Yo tenía más o menos la misma duda. Me gustaría verlo en algún ejemplo, el cálculo de incertidumbre tipo A y tipo B. Así que bueno, si va a haber Bueno, ejemplos, ya está. Ya hoy me nos vamos a respondí. dedicar a los ejemplos, justamente para tratar de clarificar los conceptos. Perfecto, gracias. Bueno, vamos entonces a lo nuestro. Bueno, acá tenemos una... acá tenemos un primer ejemplo con una medición de corriente. Es algo que ya habíamos hecho algunos cálculos eh, en, en lo que se refiere a la desviación de la media. Son cálculos que se parecen bastante a lo que habíamos hecho. Disculpen.
Bueno, acá entonces se pretende determinar la corriente y lo que se hace es, y bueno, y fíjense que el ejercicio, la consigna del ejercicio en realidad es calcular el valor de I con la incertidumbre expandida para un factor de cobertura del 95%, ¿no? Se hacen varias mediciones, van a hacer varias mediciones de corriente y vamos a tener que determinar la incertidumbre con la que se hicieron esas mediciones de corriente. La medición de corriente directamente se hace con un amperímetro, es decir, una medición directa. El circuito acá está simplificado a un generador de corriente, porque bueno, la idea acá no es ir a la electrotecnia del circuito, sino apuntarle exclusivamente a lo que son los cálculos de incertidumbre. Entonces, se hicieron varias mediciones, se obtuvieron esos resultados, y entonces, bueno, de estas mediciones, acá tenemos una única medición directa. Entonces, de esta medición calcularemos la media y la desviación típica, o el sigma n-1, porque son pocas muestras, ¿no? Utilizamos el sigma n-1. Hay una acotación acá que, bueno, justamente las mediciones sucesivas no arrojaban el mismo resultado con el instrumento que se estaba utilizando, ¿no? Por eso se hacen mediciones repetidas. Lo que va a suceder, esto es un poco anticipando lo que sucede algunas veces en la práctica con la incertidumbre tipo A, es que, bueno, nosotros tenemos mediciones, si hacemos mediciones habitualmente de un determinado equipo o de unos determinados parámetros, vemos que la variabilidad de esas mediciones, es decir, la repetibilidad de estas mediciones es suficientemente buena, lo vamos a visualizar a través del cálculo de la incertidumbre tipo A. Es decir, la incertidumbre tipo A, ¿me está apareciendo alguien más? Vamos a tener una incertidumbre de tipo A, lo vamos a visualizar a través de que la incertidumbre de tipo A va a ser de un valor bajo, ¿no? Es decir, después vamos a volver sobre esto, pero bueno, puede ser que las mediciones repetidas no ocurra, como dice acá, sino que arrojan valores todos iguales o completamente similares, y bueno, eso hace que posiblemente no tengamos que hacer mediciones repetidas, sino que con una única medición va a ser suficiente. Pero bueno, eso es lo que puede pasar en la práctica. Entonces, la incertidumbre de tipo A estaba determinada por la desviación de la media directamente de las mediciones que se hayan hecho. Así que bueno, se calcula el valor medio para tener el valor de referencia, como valor más probable habíamos dicho, bueno, y después a partir de la desviación típica de la muestra, en este caso es una muestra, por eso se utiliza la letra S y no la letra sigma, la desviación de la muestra, de los valores obtenidos, llegamos a obtener la desviación de la media. La desviación de la media era directamente la incertidumbre tipo A. ¿Sí? Esto es de acuerdo a la guía de cálculo de incertidumbre internacional que habíamos visto, y bueno, se define como incertidumbre de tipo A. Había dos tipos de incertidumbre, ¿no? La incertidumbre de tipo A, la incertidumbre de tipo B. La incertidumbre de tipo A, que tiene que ver con la repetibilidad de las mediciones, es directamente la desviación de la media. Hasta acá estamos. Es decir, esto no cambia nada, ponen números para este ejercicio en particular, lo que ya habíamos visto la vez anterior, teóricamente como definición, ¿sí? No sé si hay alguna duda respecto de esto. Bueno, si no, como siempre les digo, me paran, ¿no? Así y hacemos alguna aclaración que haga falta. Bueno, entonces, habían dos tipos de incertidumbre, tipo de incertidumbre tipo A e incertidumbre tipo B. Entonces, la incertidumbre tipo A estaba definida por la repetibilidad de las mediciones, incertidumbre tipo B tenemos que, era todo lo que no era tipo A, ¿se acuerdan? Era más o menos así, lo habíamos simplificado y así lo simplifica la guía. Eran todos los valores de incertidumbre o las contribuciones a la incertidumbre que van a depender de otros elementos que no son las mediciones propiamente dichas, en la repetibilidad de las mediciones propiamente dichas, es decir, todas las que influyen en el resultado de la medición y que vienen de parámetros ya conocidos. Entonces, en este caso vamos a tener la incertidumbre del tipo A, la incertidumbre del tipo B, como la incertidumbre del multímetro, es decir, ustedes ya vieron cómo se expresan o cómo se dan los datos de instrumentos analógicos, digitales. Instrumentos analógicos, digitales,
Bueno, van a tener su propio error, su propia exactitud, y bueno, para nosotros va a ser a partir de ese dato del manual del fabricante, el que nos va a permitir obtener la incertidumbre tipo B para ese instrumento. Por un lado, la incertidumbre del instrumento, o sea, el error típico de medición o la exactitud del instrumento. Por otro lado, la resolución del instrumento, ¿sí? Es decir, también vieron ya ustedes el otro día lo que era anteriores, digamos, lo que era la resolución del instrumento. Para un instrumento digital será el dígito menos significativo. Para un instrumento analógico va a depender del instrumento, pero también va a depender del operador, es decir, de la resolución que tenemos en cuanto a cuál es la mínima variación o la mínima lectura que podemos hacer del instrumento si es analógico. Y después hay otras magnitudes de influencia, de las cuales también ya habíamos hecho alguna mención, ya habíamos hablado, que bueno, son magnitudes que influyen en el resultado en el sentido de que pueden influir en particular en este caso en las características del comportamiento del instrumento. ¿Por qué? Digamos, ustedes ya vieron algunas hojas de datos, ya publicamos el trabajo práctico 1, ya posiblemente hayan visto algunas hojas de datos. Por ejemplo, la temperatura es un factor clave. Los instrumentos tienen garantizada su exactitud en general para cierto rango de temperatura. Fuera de ese rango de temperatura, o el instrumento no se puede utilizar, o tiene una especificación determinada para decir, bueno, fuera de ese rango hay que modificar la exactitud o ampliar la exactitud, o la exactitud crece, ¿no es cierto?, fuera de ese ámbito de medición para el cual la temperatura está definida. Entonces, esas magnitudes de influencia, a eso se refiere. Bueno, para este ejercicio en particular, ese que va a ser un componente de incertidumbre del tipo B, no lo vamos a desestimar, no lo vamos a tener en cuenta. En realidad lo que estamos diciendo es, bueno, en las condiciones en que se hizo la medición, no hay magnitudes de influencia que tengan, que puedan modificar la incertidumbre final del resultado, ¿no? Entonces, nos vamos a quedar solamente con las dos primeras, es decir, la que tiene que ver con la exactitud del instrumento, la incertidumbre del instrumento, y la que tiene que ver con la resolución del instrumento. Bueno, en cuanto a la incertidumbre del instrumento, la incertidumbre como del multímetro en su función amperímetro de continua, que es la función que habíamos dicho, amperímetro de continua, es la función en la que lo vamos a utilizar, tiene una expresión típica de la exactitud de un instrumento, expresada como el 0,1% del valor medido más un número determinado, 20 miliamperes en este caso, que va a tener que ver los 20 miliamperes con normalmente el dígito menos significativo. ¿Sí? Si vamos a las mediciones que habíamos hecho, 20 miliamperes, estamos diciendo que es dos dígitos, es decir, sería el valor 0,1% de inmedido más dos dígitos. Dos dígitos en este caso correspondía a 20 miliamperes. Bueno, vamos a ir a poquito, pero bueno, esto está claro, el tema de los dos dígitos, tres dígitos, un dígito. Lo vamos a ver en alguna hoja de datos de algún instrumento ahora, hoy mismo, un poco más adelante, pero me interesa que eso también quede claro porque a veces suele ser factor de confusiones. Entonces, esto es un dato obtenido del manual, incertidumbre bien, incertidumbre tipo B. Bueno, para nuestro caso entonces será 0,1% del valor promedio más los 20 miliamperes. Con lo cual obtenemos la incertidumbre del instrumento, o la exactitud, el error del instrumento, todavía 0,0302 amperes. Bueno, la exactitud del instrumento se da como un intervalo cerrado, es decir, ya lo habíamos anticipado esto, la incertidumbre del instrumento, la exactitud del instrumento se da como un intervalo cerrado de dos valores, dentro de los cuales tenemos la certeza de que va a estar el valor verdadero, ¿no? Entonces eso corresponde, es decir, es tratada, esta contribución a la incertidumbre de tipo B, es tratada como una distribución rectangular directamente, donde el intervalo, digamos, este es el valor que se midió y el intervalo de incertidumbre es el que corresponde al que calculamos recién, más o menos 0,0302 amperes. Bueno, esta función distribución tiene un valor tal que, bueno, por supuesto la integral bajo esta curva tiene que dar 1, ¿no?
porque es la certeza. Entonces, si esa es la distribución rectangular que tenemos, calculamos ahora la contribución a la incertidumbre tipo B, que era directamente la desviación típica de esta distribución. Como es una distribución rectangular, el otro día ya anticipamos cuál era el resultado que daba si uno calcula la desviación típica de una distribución rectangular, que quedaba expresada por el límite de la incertidumbre, uno de los valores límites, dividido raíz de 3, con lo cual la contribución de la exactitud del instrumento a la incertidumbre de la medición que estamos haciendo, esta es una incertidumbre tipo B, y queda determinada entonces por la incertidumbre típica de la distribución rectangular que se obtiene a partir de los datos del fabricante de la exactitud del instrumento. ¿Estamos hasta acá? Sí, sí. ¿Preguntas? Bueno, entonces, ya tenemos componente de incertidumbre tipo A, repetida la medición, una de las componentes de tipo B, que era la que tenía que ver con la exactitud del instrumento. Bueno, la otra incertidumbre de tipo B que habíamos puesto como contribución era la resolución del instrumento. Y bueno, si vamos a la resolución del instrumento, el instrumento mide 10,00 amperes, es un instrumento de 3 dígitos y medio, y su presentación 3 dígitos y medio eran 3 dígitos que pueden variar entre 0 y 9, y este dígito que puede variar entre 0 y 1, 0 y 2. Normalmente cuando se habla de 3 dígitos y medio, este puede variar entre 0 y 1, nada más. Después aparecen los instrumentos denominados de 3 dígitos y 3 cuartos, donde este dígito puede tomar valores 2, 3, 4, y bueno, eso dependerá del instrumento, está en el manual, en la hoja de datos del instrumento, y a veces se habla de instrumentos de 3 y 3 cuartos de dígito. ¿Sí? Pero bueno, lo cierto es que para este instrumento de 3 y medio dígitos, tenemos 10,00 amperes la indicación. Esto muchas veces se denomina también a esto el número de cuentas, es decir, este es un instrumento, si es de 3 dígitos y medio, este puede variar entre 0 y 1, la indicación del instrumento puede ir desde 0 hasta 19,99. ¿Sí? Esto de los 3 dígitos y medio, 3 dígitos y 3 cuartos, está más o menos claro de lo que vieron el otro día. ¿Quieren que hagamos alguna aclaración especial? Hola, buen día. Sí, Sí, bueno. yo tengo una duda. Sí. Si yo quiero calcular, por ejemplo, 20 volt, yo tengo que marcar 199 y después poner la coma y el resto son la resolución. O sea, ¿Vos me decís 20 volt? sí, claro, para el 3 medios. O sea, yo Sí. tengo 1999 cuentas. O sea, Sí. marco el 20 y después del 20 pongo la coma y después reemplazo todo con ceros. Claro, a ver, vamos a tratar de ver si podemos. 199. Vamos a ver si podemos. Vamos acá. Un instrumento de 3 dígitos y medio. Sí, sí, ¿Se ve esto? sí. De 3 y medio dígitos, es un instrumento que habitualmente el primer dígito puede variar entre 0 y 1 nada más. ¿Sí? Sí. Entonces, si tenemos un instrumento de 3 y medio dígitos, lo que tenemos es un instrumento cuya máxima indicación es esta. ¿Sí? Es decir, ¿estamos bien ahí? Sí. Es decir, los 3 primeros dígitos, los 3 dígitos, corresponden a valores que pueden ir desde 0 hasta 9. Y el medio dígito al que se refiere acá puede valer 0 o 1 nada más. Es decir, esto entre 0 y 9, estos 3 entre 0 y 9, este entre 0 y 1. Es decir, esta es la máxima indicación del instrumento. Sí, Si sí. estamos en el alcance, en un alcance de 200 milivolts, ¿está bien? Sí. 200 milivolts. Este instrumento, la máxima indicación va a ser 199,9 milivolts. ¿Está bien? Esa es la máxima indicación del instrumento. Cualquier valor por debajo de este que indique, el punto flotante queda siempre en el mismo lugar, porque depende del alcance. Ah, ok, ok. ¿Está bien?
Sí, sí, perfecto. Distinto es cuando se habla de instrumentos de 3 y 3/4 de dígito, o 4 y 3/4 de dígito, ¿sí? Acá el problema es que, digamos, el problema no es ningún problema, sino que hay que ver las especificaciones del instrumento, porque está claro que si es de 3 y 3/4, el dígito más significativo puede tener distintos valores, y los tres dígitos siguientes siempre pueden valer entre 0 y 9, ¿sí? Tres dígitos completos y el otro es un dígito, un 3/4 de dígito. Lo que pasa es que acá no está en general tan bien identificado como en el caso de los instrumentos de 3 dígitos y medio. Es decir, el 3/4 dígito, esto puede ser 3, puede ser 4, puede ser 2, ¿sí? Y bueno, ¿y eso de qué depende? ¿Dónde lo vamos a sacar? Bueno, lo vamos a sacar de la hoja de datos del instrumento, ¿sí? Donde habitualmente lo que se da también como dato es el número de cuentas. Se dice que este instrumento es de 3 dígitos y 3/4 y de 2.999 cuentas. ¿Qué quiere decir 2.000? Y bueno, que la máxima indicación puede ser 2.999. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, el de 3 y 3/4 dígitos no está tan bien, digamos, con este dato solo, si me dicen 3 y 3/4 dígitos, no está perfectamente identificado cuál es el alcance del instrumento. Tenemos que ir un poquitito más en detalle a la hoja de datos para encontrarlo, ¿sí? A través del número de cuentas o a través de lo que nos diga como la resolución o lo que sea. Igual el máximo alcance siempre es de 1000 volts, ¿no? Bueno, eso en cuanto a general, si bueno. estamos hablando de tensión, ¿no? Claro. Claro, sí, sí, sí. Eso estamos hablando de tensión. Ya, eso ya es más específico. Yo cuando hablo de los 3 y 3/4, 3 o 3 y medio, estamos hablando en general de la presentación del instrumento. Después depende de la variable que esté midiendo, corriente, tensión, volt, milivolt, Claro, continua, alterna. Pero sí, por una cuestión de limitación, digamos, y de seguridad, habitualmente la máxima tensión que mide un voltímetro, un instrumento, un multímetro de mano, está en el orden de los 750 o los 1000 volts. Bueno, vamos de vuelta a donde estábamos, creo, ahí estamos de vuelta. Y entonces, tenemos la resolución del instrumento. Entonces, está claro que la resolución será 0,01 amperes para un instrumento cuyas lecturas eran 10, lo que sea, y el último dígito, el dígito menos significativo, es 0,01 amperes. ¿Está bien eso? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí, sí. Bien. ¿Algún otro se presenta? No, estamos. Bien. Bueno, entonces, la resolución, por supuesto que también la tratamos como una distribución rectangular. ¿Por qué? Porque, bueno, la resolución, después lo vamos a ver un poquitito más en detalle cuando veamos los instrumentos digitales, pero la resolución tiene que ver con el mínimo valor apreciable por el instrumento. Es decir, si el valor sube por encima de el valor que estoy midiendo más la mitad del intervalo, este dígito cambia, ¿no es cierto? O si está por debajo, cambia en el sentido contrario. Entonces, también se lo interpreta, se lo utiliza, que responde bien a este modelo, como una distribución rectangular con un valor de la función de densidad de probabilidad que me permita conseguir que el área total bajo la curva sea igual a 1, porque, bueno, decimos la certeza, ¿no es cierto? Es decir, el instrumento digital no es capaz de resolver, este es el valor que midió, no es capaz de resolver si el valor verdadero está por acá, ¿no es cierto? El instrumento tiene la posibilidad de resolver entre estos valores típicos. Si está por encima de este valor, pasará al dígito siguiente. Si está por debajo de este valor, pasará al dígito anterior, pero dentro del medio dígito, el instrumento no puede resolver, no tiene una resolución menor que esa, y por lo tanto, lo que sabemos es que el valor verdadero está dentro de este intervalo, pero no lo conocemos, como siempre. Entonces estimamos una incertidumbre que corresponde a este intervalo. También a través de la incertidumbre típica, ya hemos hecho el cálculo teórico de cómo se llega a la incertidumbre típica, así que en este caso tenemos la incertidumbre típica con el valor que se obtiene ahí, 0,0029 amperes, y es la segunda componente de la incertidumbre tipo B, ¿sí?
¿Estamos bien hasta acá? Bien, bien. Bueno, seguimos entonces. Llega el momento de aplicar la expresión de la incertidumbre típica que me permita englobar todas las contribuciones de incertidumbre de cada una de las variables, de cada una de las variables, si digo, y de las incertidumbres. En este caso tenemos una única medición, es una medición directa, ¿sí? Es decir, vamos a tener una contribución a la incertidumbre de tipo A, que ya la habíamos calculado, una de tipo B, otra más de tipo B, y un coeficiente de sensibilidad que tiene que ver con cada una de ellas. El coeficiente de sensibilidad en este caso va a ser 1, ¿por qué? Porque la medición es directa. ¿Se acuerdan que el coeficiente de sensibilidad salía de la derivada de la variable respecto de cada una de las contribuciones? Bueno, en este caso la medición es directa, con lo cual la derivada respecto de sí misma va a dar 1. Y entonces lo que tenemos como expresión final para la incertidumbre típica es la suma cuadrática de todas las tres componentes de incertidumbre que teníamos. Si lo reemplazamos por los valores que obtuvimos, bueno, ahí tenemos el valor de lo que sería nuestra incertidumbre típica. Profesor, no está compartiendo pantalla. Bueno. ¿No está compartiendo la pantalla? No, no. No, yo la veo. Sí, se ve. Sí, sí. Ah, yo te veo a vos. ¿A mí? Pasa que ve que hay dos personas, creo que tienes que poner a la pantalla del profesor. Quizá tenés Como que que se fijar, fije. Claro. tenés que fijarla quizá. ¿Ahí? ¿Se ve la pantalla? Yo ahí puedo verla. Sí, yo ahí la veo. Bueno. Bueno, cualquier cosa ven, díganlo, así tratamos de compartir experiencias y bueno, ustedes que lo ven desde el otro lado le pueden dar una mano al que por ahí le surgió algún inconveniente. Así que gracias por la... No se queden con dudas ni se queden con problemas. Vamos a tratar de resolverlo entre todos. Bueno, ¿estamos hasta acá entonces? Sí, sí, ahí ya estamos. Bien, entonces, Profe, te hago una consulta. dale. La última incertidumbre, ¿la podría repetir? ¿La filmina? Sí, cómo no. ¿Esta? ¿A esta te referís? Sí, al final, no me queda claro la fórmula del final. ¿Esta? Sí, las dos últimas. Bueno, esto tendríamos que remitirnos al cálculo que hicimos. Vamos a ir. A ver. Cuando hicimos el repaso ese de estadística, teníamos acá la función distribución de probabilidad rectangular o uniforme. Esta era la distribución de probabilidad. Y por acá decíamos que lo que tenemos que calcular es la desviación típica. La desviación típica. La desviación típica, para una distribución rectangular, aplicamos la definición de la desviación estándar, que para nosotros es la desviación típica o la incertidumbre, y a partir de ahí salía que el semi-intervalo, A sobre raíz de 3, era la incertidumbre. Es aplicar en términos estadísticos, digamos, cómo se calcula la desviación de una distribución rectangular. Eso es, nada más, ni nada menos. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, entonces, ¿estamos Profe, por acá? Sí. ¿qué tal? Yo tengo una duda en el Dale. cálculo final de la incertidumbre. Había leído en el libro que era la sumatoria de la incertidumbre de tipo A más la sumatoria de incertidumbre de tipo B y recién hay el cuadrado y acá hiciste el cuadrado de cada una de las incertidumbres siendo 2 y 3 de tipo B. No, siempre es la suma cuadrática, la de tipo A y la de tipo B. También lo habíamos visto en una diapositiva el otro día. A ver. Ok, B. Si podemos retomar. Pero acá, por ejemplo, es la contribución de todas las incertidumbres, de tipo A y de tipo B. No hace distinción.
Y hoy también había habido una pregunta respecto de eso, porque bueno, acá, digamos, acá está, ¿ves? Es decir, la incertidumbre típica de cada una de las magnitudes de entrada es la suma cuadrática, la raíz cuadrada de la suma cuadrática de la contribución de esa variable de entrada a la de tipo A y a la de tipo B. En este caso, como decíamos, como es una medición directa, no hay coeficiente y bueno, entonces, haciendo el equivalente de esta expresión, llegamos a esto que pusimos acá, ¿no? Donde tenemos la incertidumbre de tipo A, la de tipo B y la otra de tipo B, las dos de tipo B. ¿Está bien? Listo, sí, muchas gracias. Bueno, seguimos entonces. Bueno, el otro día también habíamos dicho que la guía sugería, si bien esto no es una obligación, pero sí, y en este caso por ahí es bastante simple y bueno, solamente con esta expresión ya más o menos nos podemos acordar a qué corresponde cada uno de los términos, pero cuando esta cantidad de contribuciones suben, y ya lo vamos a ver en algún ejemplo posterior, y cuando los coeficientes de sensibilidad no son todos 1, como en este caso, esta tabla que reúne todas las contribuciones de incertidumbre va a ser justamente de más utilidad. Pero de todas maneras siempre es útil para que una especie de tabla resumen de todas las contribuciones de incertidumbre de un determinado problema que es bastante gráfica en este sentido. Entonces tenemos la incertidumbre tipo A, los valores no los vamos a revisar porque ya los calculamos. Acá tenemos lo interesante de los grados de libertad, eran 5 mediciones, por lo tanto tenemos 4 grados de libertad, de acuerdo a lo que vimos el otro día para la incertidumbre tipo A, y para la incertidumbre tipo B, ya habíamos dicho el otro día que es el equivalente a tener infinitos grados de libertad, porque en realidad lo que tenemos es un intervalo dentro del cual tenemos la certeza de que está el valor verdadero. Bueno, con los datos que calculamos antes, podemos llegar a la incertidumbre de salida, la incertidumbre típica de la estimación de salida. Hasta acá no hicimos nada nuevo, ningún cálculo nuevo, solamente resumimos en esta diapositiva lo que venimos haciendo hasta ahora. ¿Estamos bien? Bueno, el paso siguiente es calcular la incertidumbre expandida, ¿sí? Se pedía en el enunciado del problema que se buscara una incertidumbre expandida con una probabilidad de cobertura del 95%. Bueno, acá es donde entraría, o donde entra la distribución de Student en principio, que dijimos la vamos a usar siempre, aunque tengamos pocas muestras o muchas muestras. Cuando tengamos muchas muestras vamos a atender a la de Gauss, pero bueno, igual el tratamiento de la distribución de Student servía. Entonces, lo primero era calcular los grados de libertad efectivos, o los grados efectivos de libertad que teníamos para todo el conjunto de las incertidumbres, para todas las contribuciones de incertidumbre, donde cada una pesa afectada de un coeficiente que tiene que ver con su grado de libertad. Así que evidentemente las contribuciones de tipo B que salgan de distribuciones rectangulares van a tener una contribución nula en este denominador. Y entonces, bueno, dependiendo de cuál sea el peso de cada una de estas incertidumbres, estas dos que se van a eliminar en el denominador van a hacer que la incertidumbre típica total se parezca más o menos a la incertidumbre tipo A, dependiendo de cuál sea el peso de la de tipo A. Para nuestro caso particular, si ponemos los valores que obtuvimos, vemos que tenemos una cantidad de grados efectivos de libertad igual a 6. Fíjense que si uno mira esta expresión, se ve más o menos claramente que la incertidumbre de tipo A tenía bastante más peso, tiene un valor relativo mayor que cualquiera de las contribuciones de incertidumbre de tipo B, ¿sí? Entonces los grados de efectivo de libertad van a estar muy influenciados por esta incertidumbre de tipo A. Por eso es que se obtiene este 6, que es muy cercano al 4. Si estas incertidumbres de tipo B fueran las predominantes, este numerador estaría influenciado por estas variables, porque esta en realidad es la suma, la raíz cuadrada de la suma cuadrática de cada uno, ¿no? Elevado a la cuarta después, pero este es este valor. Acá se ve claramente que la incertidumbre de tipo A tiene un peso relativo bastante más grande que el resto de las incertidumbres de tipo B. Fíjense que la incertidumbre de tipo A es 0,0407 y la total, la incertidumbre típica de toda la medición, da 0,044.
Con lo cual, evidentemente, esta es dominante. Por eso es que la cantidad de grados efectivos de libertad está fuertemente influenciada por esta de tipo A, que es justamente, tiene 4 grados de libertad. Entonces obtenemos un valor pequeño. Si estas fueran las dominantes, es decir, si la incertidumbre tipo B fueran mayores, lo que predominan serían incertidumbres que tienen una cantidad de grados de libertad muy grande, infinito, dijimos, para distribuciones rectangulares, para estos dos casos. Con lo cual, lo que nos va a dar es una cantidad, si las dominantes son las de tipo B, la cantidad de grados de libertad efectivos van a ser valores muy grandes. Vamos a verlo con algún otro ejemplo, pero para ir anticipándonos. Entonces, bueno, volvemos acá, obtenemos grados efectivos de libertad igual a 6. Entonces, con los grados de libertad efectivo igual a 6 y la probabilidad de cobertura que nos está pidiendo el enunciado del problema, tenemos que ir a la tabla de Gauss, ¿sí? Entonces, vamos a la tabla de Gauss para un intervalo de confianza, una cobertura del 95%, y para 6 grados de libertad obtenemos un factor T que es igual a 2,45. El factor T, que corresponde al 95% de probabilidad y a una cantidad de grados de libertad igual a 6, que es el resultado que obtuvimos con el problema, es el que nos permite hacer el cálculo. Es decir, el valor da 2,45, la incertidumbre expandida será el factor K, ese 2,45, multiplicado por la incertidumbre típica que habíamos obtenido, con lo cual la incertidumbre expandida es 0,11. Y la expresión final del resultado, que como se sugiere en la guía, se expresa con dos cifras significativas, la incertidumbre y la variable medida con cifras hasta la que corresponde a la incertidumbre. Ustedes ya vieron, en el caso de error absoluto, o de errores límites, se sugiere la utilización de una única cifra significativa. Bueno, para incertidumbres se sugiere dos cifras significativas. La cantidad de las cifras significativas, bueno, tiene que ver, por un lado, con no poner una cantidad de cifras o cifras adicionales a estas de las cuales tenemos muchas dudas, es decir, o no podemos garantizar. Por eso ponerle una cota a la cantidad de cifras, porque digamos, esta cantidad de cifras, si sale del cálculo con una planilla de cálculo, con un software o con una calculadora, una simple calculadora, a lo mejor este resultado, si es proveniente de mediciones indirectas con distintos valores de medición, podemos tener muchas cifras de este resultado, ¿sí? Es decir, muchas más cifras en el resultado, 10,20. De hecho, cuando hicimos el valor medio teníamos una cifra más. Es decir, podemos tener muchas más cifras dependiendo de cómo lleguemos a este resultado. Lo que pasa es, lo que hay que preguntarse es si esas cifras tienen sentido, en el sentido de que no puedo garantizarlas. Fíjense que tengo una incertidumbre del 95% en este intervalo. En el 0,11 amper más menos 0,11 amper, tengo una incertidumbre del 95%. Bueno, si pretendiera saber qué pasa en la cifra que sigue, es decir, acá estamos en 100 miliamperes, 10 miliamperes, si pretendo saber cuál es el valor en 1 miliamper de esta corriente, prácticamente no tendría sentido expresarlo en el hecho de que no lo conozco. Es decir, si no conozco lo que está pasando, no estoy seguro de lo que está pasando, cuál es el valor que tiene la cifra que corresponde a la centena de miliamperes, mucho menos puedo pretender saber cuál es el valor que le puedo asignar a los miliamperes. Por eso ponerle una cota a la cantidad de cifras. Y por eso cerramos con esto un poco el hecho de que lo que se planteaba al principio cuando tratamos de incertidumbre. El resultado de una medición está completo cuando tengo el valor y tengo la incertidumbre, el valor de la variable que estoy determinando con una cierta cantidad de cifras que se corresponde. Por eso la medición está terminada cuando se llega a esto. Está terminada cuando se llega a esto porque tengo una expresión que responde a las características, si ustedes quieren, a la calidad de la medición. Sin, en este sentido, decir que, bueno, estamos midiendo con mala calidad porque tenemos esta incertidumbre. Cuando uno habla de que están midiendo con errores grandes o errores pequeños, incertidumbres grandes o incertidumbres pequeñas, siempre la determinación de una magnitud con una incertidumbre más pequeña o con un error más pequeño implica o la utilización de instrumentos de mejor calidad, por supuesto se está exponiendo un instrumento más costoso, y muchas veces también nos obligamos a utilizar métodos más complicados, con lo cual también el tiempo de medición es mayor.
siendo que a veces no es necesario. Entonces, acá reforzar un poco la idea de que, bueno, tenemos que medir con el menor error posible. No, no siempre, digamos. Tenemos que medir, porque a lo mejor podemos medir con menos error, pero ¿para qué poner en juego un instrumento mucho más valioso? ¿Para qué ponernos a utilizar métodos complicados cuando con un método simple podemos obtener un resultado que tenga un error o una incertidumbre, ya que estamos hablando de incertidumbre, que sea acorde a nuestras necesidades? ¿Eh? ¿Se entiende la idea esa de ponerle un límite y en ese sentido decir, bueno, está completa la medición cuando tengo el valor y tengo la incertidumbre, pero también tengo una incertidumbre que es acorde a las necesidades que tengo? Es decir, si voy a utilizar, si voy a verificar un resistor para utilizarlo como patrón en una medición de muy alta exactitud, por supuesto que utilizaré métodos sofisticados, instrumentos de calidad y trataré de conseguir una incertidumbre. Eso implica un trabajo adicional y poner en juego instrumentos costosos. Pero si voy a medir un resistor de carbón, que lo que quiero ver es si el que me lo entregó, digamos, si el resistor está dentro de tolerancia, que puede ser el 5, el 10%, no voy a utilizar un método sofisticado de medición de resistencia. Voy, para que lo puedo medir directamente con un instrumento en forma directa, con un ómetro, con un tester en su función de ómetro, y hago una medición con una incertidumbre, con una exactitud que es suficiente para lo que yo necesito, que es verificar si el resistor, que es con una tolerancia fabricada del 10%, está en tolerancia. Entonces, no voy a utilizar las mismas técnicas ni los mismos instrumentos para medir un resistor de uso general que para medir un resistor patrón, que a lo mejor va a ser referencia de otras mediciones en un laboratorio, ¿no? ¿Se entiende esa idea? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Sí, se entendió. Consulta, si los grados de libertad no te dan un número así entero, ¿tendremos que interpolar o podemos redondearlo? No, se redondea. Está también Perfecto. dicho eso en la publicación. Sí, sí. Se Ah, listo. redondea al valor que corresponda, ¿no? Listo, perfecto. No se trunca, se redondea. Perfecto. Profe, una consulta. Dale. En este caso, como querés una cobertura del 95%, por eso pones dos cifras significativas, ¿no? No. Siempre pongo dos cifras significativas. Siempre la incertidumbre se expresa con dos cifras significativas. Si el intervalo hubiera sido, no sé, vamos a la tabla. Si hubiera sido el 68%, bueno, acá iba a tener que multiplicar por 1,09, ¿sí? Iba a obtener otro valor que no es 0,11. Es decir, acá era 1,09 por 0,44, obtengo otro valor, pero siempre lo redondeo a dos cifras significativas. Lo que pasa es que este valor va a ser más pequeño, ¿no? Va a ser más pequeño porque, bueno, porque si voy a utilizar un factor de cobertura del 68%, lo que estoy diciendo es que tengo un 68% de probabilidad de que el valor verdadero o una media de próximas mediciones esté dentro de ese intervalo. ¿Mm? Entonces voy a tener un intervalo más pequeño. Si utilizo valores crecientes, 95, 99%, lo que voy a tener es un intervalo más grande, pero dentro del cual tengo una probabilidad mayor de que se encuentre el valor verdadero o la media de una nueva muestra que obtengo. Pero eso no cambia para nada, es decir, esto cambia el tamaño del intervalo, pero no cambia para nada la forma en que lo expreso. Es decir, lo que va a cambiar es este valor, ¿no? Es decir, este valor va a ser más grande o más pequeño, pero siempre lo voy a poner con dos cifras significativas. El hecho de tomar dos cifras significativas tiene, por un lado, lo que les decía, es decir, utilizar cifras de la magnitud determinada hasta un valor que se corresponda con la incertidumbre que tengo, y por otro lado, el hecho de utilizar, digamos, estos cálculos, en muchos casos, cuando justamente la incertidumbre tipo B, lo que hacen es tomar datos de mediciones anteriores, ¿sí? Si esto fuera una medición que yo la tuviera que utilizar después para un cálculo posterior, el hecho de utilizar dos cifras significativas me mejora el tema de la propagación de los valores por el cálculo, el error de cálculo, digamos, ¿no? Cuanto más cifras utilizo, menor error de cálculo tengo cuando utilizo este número en otras operaciones. Entonces, el hecho de tener dos cifras también me da un mejor conocimiento del valor de la incertidumbre, si es que este valor lo tengo que llevar después de utilizarlo para otros cálculos.
lo mismo que este valor, ¿no? Ahora lo vamos a ver también con el otro ejemplo. Bueno, ¿alguna pregunta más? Respecto a eso de las cifras significativas, Pablo nos había dicho que siempre usemos una, me parece también por eso va un poco la duda. No, bueno, justamente por eso yo hice la diferencia. Cuando se habla de errores absolutos, cuando se habla de errores límites, se utiliza una única cifra significativa. Está bien lo que dijo Pablo y es así, ¿no? Bien. Es decir, cuando hablamos de errores límites, utilizamos una única cifra significativa. Cuando hablamos de incertidumbre, la recomendación de la guía es utilizar dos cifras significativas. De todas maneras, tengan en cuenta que esto son convenciones, ¿sí? En este caso está bastante uniformizado el criterio, ¿por qué? Porque, bueno, justamente como hay una guía de uso global, digamos, sustentada por muchos organismos que están adheridos al Buró Internacional de Pesas y Medidas, este criterio, digamos, de las dos cifras significativas prácticamente lo usa todo el mundo cuando se habla de incertidumbre. En el caso de los errores límites, que lo que mencionábamos recién, que dijo Pablo, el hecho de utilizar una única cifra significativa es una convención, y es una convención de las más utilizadas, pero no es la única. Y bueno, y tiene que ver también eso con lo que decíamos, es decir, utilizar una única cifra significativa y cifras del valor determinado hasta la cifra que corresponde a la cifra del error, en el caso de que estemos hablando de error, tiene que ver también con no poner cifras adicionales que no tienen significado desde el punto de vista técnico porque no tengo soporte para decir que esa cifra es cierta, ¿no? Pero bueno, es así, la diferencia es clara. Es decir, para hablar, cuando hablamos de errores, límites, hablamos de una cifra significativa. Cuando hablamos de incertidumbre, hablamos de dos cifras significativas en la incertidumbre. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Está claro? Sí, perfecto, gracias. Siempre para los cálculos usamos todos los números y a la hora de representar el resultado ahí recién lo redondeamos. Exactamente. La idea de utilizar, cuando vos decís todos los números, suena demasiado grande, pero bueno, de hecho, hoy por hoy, digamos, esto hay que pensar un poco en el arrastre, ¿no es cierto? Se trataba de llegar a una utilización que sea práctica. Hoy por hoy los cálculos por ahí no los hacemos a mano, seguramente, los va a hacer una calculadora, los va a hacer una planilla de cálculo, los va a hacer un software, con lo cual, por supuesto, si utilizan una planilla de cálculo cualquiera, la planilla de cálculo en los cálculos utiliza la cantidad de cifras que tenga asignada. ¿Sí? Lo importante es llegar a un resultado final y ser capaces de acotarlo de esta manera. Por lo que les decía, es decir, por decir, bueno, el resultado que obtuve es esto, con una cifra que tiene que ver con el grado de confianza del resultado que está expresado en estos valores, ¿no? En estos números. Pero sí, sí, los cálculos previos, la única limitación en los cálculos previos, para no incurrir en errores de redondeo, la única limitación en los cálculos previos es un tema práctico de trabajo, digamos, ¿no? Nada más. Claro, sí, porque por ahí haces los calculadora con los cálculos con la calculadora y te arrojan como 8 números. Ahí puedo redondearlo a 4 y tomarlo como verdaderos esos últimos 4 dígitos. Y sí, eso es lo que hay que hacer. Digamos, lo primero perfecto. que hay que hacer es llevar la incertidumbre final a dos cifras significativas y luego redondear el valor medido o el valor determinado, cuando no sea como en este caso el valor medido directamente, el valor determinado hasta una cifra que corresponda a la cifra menos significativa de la incertidumbre. Ese es el procedimiento habitual. Es decir, lo primero que hago es 2,45 por 0,044, acá yo estaba usando una cifra más justamente para tratar de disminuir los errores de redondeo, que si yo voy redondeando antes, voy acarreando errores, ¿no es cierto? Entonces redondeo y llevo recién a dos cifras significativas cuando llego al final. Entonces acá pongo dos cifras significativas y que era 10,222, tenía otro 2 más, lo redondeo a 10,22 para llevarlo a una cifra que se corresponda con la cifra menos significativa de la incertidumbre. Entonces, Perfecto. primero llevamos a dos cifras significativas y luego lo redondeamos hasta el valor que corresponda a la cifra menos significativa de la incertidumbre. Ese es el procedimiento. Perfecto, muchas gracias. ¿Está bien? Listo, listo. Ese es el procedimiento y me interesa, más que el procedimiento, que bueno, que es importante por supuesto, el criterio, ¿no es cierto?, de por qué llegó a esto, ¿no? Es decir,
expreso un resultado, si la calculadora me da 10,22, 33, 45, 34, todas esas últimas cifras, si yo las pongo, no tienen sentido porque no las puedo asegurar, no las puedo garantizar, no tengo una forma de calcular qué probabilidad de certeza tienen o de incertidumbre tienen esas cifras, ¿no? Esa es la idea, el concepto que hay detrás de esto de ponerle un límite a la cifra. Es decir, dar un resultado que tenga sentido físico desde el punto de vista de que yo puedo garantizar qué es lo que medí. No un montón de cifras que no tienen ningún significado porque no las puedo garantizar. Ah, listo. Listo. ¿Está bien? Sí, gracias. No, por favor. Bueno, ¿seguimos, chicos? Bueno, Dale. vamos nomás. Bueno, vamos a otro ejemplo. El ejemplo que vamos a ver tiene que ver con, es el que está en la, bueno, esta presentación también ya estaba publicada, así que esto ya ustedes lo tienen. Tiene que ver con la medición de voltímetro amperímetro, que acá traje el circuito simplemente de modo de refrescarnos un poquitito, pero bueno, no era imprescindible. Este era el método de voltímetro amperímetro que ustedes vieron, con los valores que se obtenían, cómo se propagaban los errores, y acá me parece que esto no corresponde. Pero bueno, la realidad es que el amperímetro no mide esto, sino que mide la corriente en la incógnita más. Esta ecuación no corresponde, no sé qué hace acá, pero bueno. Más, ya lo vamos a sacar porque no corresponde. Vamos. Entonces, el amperímetro no mide la corriente IX, sino que mide la corriente IX más la corriente en el voltímetro, ¿no? Entonces lo que se hacía era una corrección, se desafectaba, digamos, acá lo que tendríamos si uno utilizara esto y utilizara esta corriente IX como la corriente que mide el voltímetro, el amperímetro, si uno considera que I es igual a IX, lo que estaría es cometiendo un error sistemático en el sentido de que siempre que se repita este circuito en las mismas condiciones, la corriente por el voltímetro va a ser la misma y entonces voy a tener un error sistemático en la medición de corriente cuando le asigno a la medición de corriente el valor IX, cuando en realidad no lo tiene porque hay un error, hay una corriente que se deriva por el voltímetro y que en esta expresión no estoy tomando en cuenta, ¿no? Entonces, lo que se hacía era una corrección que desafecta el error sistemático, es decir, se resta la componente de corriente que corresponde al voltímetro, U medido sobre RB, se lleva la expresión de la incógnita a todas variables obtenidas en la medición, tensión medida y corriente medida, y la resistencia del voltímetro, que es un dato conocido. Entonces se llega a la expresión final de la determinación de una resistencia por el método de voltímetro-amperímetro con la conexión corta. Y si lo llevamos a los términos de error, se hacía la propagación de errores como correspondía en este caso, ya esto lo hicieron ustedes en alguna clase anterior, se hacía la propagación de errores y se llegaba a esta expresión, ¿sí? Bueno, esto para recordar un poco el método de voltímetro-amperímetro. Vamos nosotros a un ejemplo y al cálculo de incertidumbre para el método de voltímetro-amperímetro. Entonces, vamos a ir ahora con un poco más de detalle en el uso de los instrumentos y de paso repasamos algunas cosas que tienen que ver con los instrumentos propiamente dichos. Bueno, en este ejemplo entonces se hacen mediciones de la resistencia R utilizando multímetros Hewlett Packard 974A. De estos ustedes en el trabajo práctico 1 que ya está publicado en la página y está publicado en el Classroom, seguramente muchos ya lo habrán visto. Están los datos de este instrumento, por eso se pone este instrumento en particular. Es uno de los instrumentos que se va a utilizar en una de las, o en varios de los laboratorios, de los trabajos prácticos. Tiene los datos de este instrumento, como les decía, y bueno, en el instrumento se utilizan dos instrumentos similares, uno como voltímetro en el alcance de 50 volt, uno como voltímetro en el alcance de 50 volt y otro como miliamperímetro en el alcance de 500 miliamperes. Se hacen varias mediciones. Hoy cuando comenzamos, por alguna pregunta que me hicieron, estos son pares de mediciones, es decir, lo que se hace es un par de mediciones de tensión y corriente, con lo cual se determina un valor de resistencia para una medición. Luego,
a continuación se hace otro par de mediciones, se determina por lo tanto otro valor de resistencia y así siguiendo se obtienen 6 pares de valores, o sea, 6 valores de resistencia para cada uno para cada una de las mediciones. Bueno, vamos a leer un poquitito la hoja de datos de los instrumentos usados, así nos ponemos de acuerdo en cómo... bueno, entonces habíamos dicho, como voltímetro en el alcance de 50 volt y como miliamperímetro en el alcance de 500 miliamperes, ¿está bien? Como voltímetro de continua, este instrumento también es capaz de medir alterna. Como voltímetro de continua lo vamos a utilizar en el alcance de 50 volt. Acá dice la resolución. Que diga la resolución, fíjense que este es un instrumento de 3 y 3/4 dígito. Que diga la resolución me está definiendo el alcance y la resolución, cuál es la presentación del instrumento. ¿Sí? También vale la pena que, espere que vamos a... Este es un instrumento de 3 y 3/4 dígito. En el alcance de 50 volt, lo que tiene el instrumento es una indicación máxima de con 4 dígitos y 3/4, ¿sí? ¿Está bien? O sea, son 4 dígitos que puede variar de 0 a 9 y un dígito que puede variar entre 0 y 4. Fíjense que si solamente me decían de 3 y 3/4 dígitos y no me daban ningún otro dato adicional, no estaba claro cuál era la máxima presentación del instrumento. En este caso, si me dicen que para el alcance, que tiene alcance de 5, 50 volt, etc., lo que me están diciendo es que el instrumento es de 49.999 cuentas, ¿sí? Es decir, en el alcance de 50 volt, la máxima presentación es 49,999. ¿Sí? Si tiene 4 dígitos y 3/4. El primer dígito puede variar entre 0 y 4. Y la resolución es de 0,001 volt. ¿Está bien? Resolución 0,01, 1 milivolt. Entonces, volvemos a lo nuestro. Y acá estamos en el alcance de 50 volt con una resolución de 1 milivolt. ¿Está bien? ¿Estamos claros hasta acá? Sí, sí. Bueno, muy bien. Seguimos entonces. Bueno, algo similar se puede decir para el rango de, creo que era el que decías 500 miliamperes que iba a usar, ¿no? 500 miliamperes, sí, efectivamente, 500 miliamperes. Entonces, en el rango de 500 miliamperes, la máxima presentación será 499,99 miliamperes y la resolución será 10 microamperes, ¿no? 0,001 miliamperes, 10 microamperes. Entonces, son dos instrumentos similares, uno se usa como voltímetro en el alcance de 50 volt, otro se usa como amperímetro en el alcance de 500 miliamperes. Algunos datitos que aparecen acá en la especificación general, que los puse a propósito para tratar de ir repasando. ¿Sí? Acá dice periodo de calibración 6 meses mínimo. Esto lo que quiere decir es que todas las tablas de error que da el fabricante tienen una validez desde que salen de fábrica de 6 meses. ¿Esto qué quiere decir? Que el instrumento tiene que ser recalibrado, controlado, con un periodo de 6 meses. Puede ser más, puede ser menos, no todos los instrumentos son iguales. Este periodo suele ser un poco más amplio, de un año, y lo que suele pasar con los instrumentos es que si uno los utiliza cuidadosamente, digamos, si está controlada la forma de uso, la periodicidad en la revisión del instrumento, es decir, yo le hago un control a los primeros 6 meses, y veo que el instrumento está bien, luego le hago un control a un año, está bien, al otro año está bien, y así lo que se puede hacer es ir aumentando el tiempo entre calibraciones dependiendo del tipo de comportamiento del instrumento. Pero lo cierto es que así como sale de manos del fabricante, cuando lo tomamos nosotros, estos
estas exactitudes que aparecen acá son válidas para los primeros 6 meses después que el instrumento fue entregado. Detalle a tener en cuenta porque fuera de eso, lo que dice el fabricante es no me responsabilizo de cuál es la exactitud, por lo tanto no podemos hacer ningún cálculo ni de error ni de incertidumbre con estas tablas. Bueno, el rango de temperaturas, acá tenemos las magnitudes de influencia de las que habíamos hablado, 23 más menos 5 grados, humedad relativa menor que el 80%. Es decir, estas tablas y todas las otras que tiene el instrumento valen únicamente para estas condiciones de magnitud de influencia, temperatura y humedad. Es decir, si estoy fuera de estos rangos, estas tablas ya no valen. En el caso de la humedad no hay una especificación clara. En el caso de la temperatura lo que se hace es adicionar a la exactitud que tengo un valor que depende de la temperatura, es decir, con un factor de 0,1 por grado centígrado adicional. Después vamos a ver eso en un ejemplo, no quiero complicarlo ahora todo, pero lo que sí está claro, y eso es lo que más me interesa, es que acá están de manifiesto esas contribuciones a la incertidumbre de tipo B que decíamos de la magnitud de influencia. Si tenemos algún dato, la tenemos que utilizar. Si estamos haciendo las mediciones entre 18 y 28 grados, evidentemente no tenemos que considerar ningún factor, como lo hicimos en el ejemplo anterior, no tenemos que considerar ningún factor adicional para incertidumbre tipo B debido a la magnitud de influencia temperatura. ¿Por qué? Porque el fabricante me dice que estas especificaciones ya incluyen ese dato, es decir, ya me dicen que se cumplen si están dentro de este rango de temperatura. Entonces no pongo una componente de incertidumbre tipo B adicional debido a la temperatura. ¿Está bien? Entonces tenemos rango, tenemos resolución y tenemos las exactitudes. Las exactitudes para nosotros va a ser esta, para la tensión, y para la corriente tenemos en el rango de 500 mA en medición de continua. Este instrumento también mide alterna, pero en medición de continua. Esta será la incertidumbre o la exactitud que vamos a utilizar. ¿Alguna pregunta que les surja a partir de ver estas tablitas un poco más en detalle? Ese 2 que tienen ahí, ¿sería la definitiva o le tenemos que vendría hasta el dígito nomás? Son 2 dígitos. Perfecto. Después nosotros acá tenemos que... la expresión general, fíjense que acá aparece, ¿no? Acá arriba, exactitud, más o menos un porcentaje del valor leído más un cierto número de dígitos. Es decir, 0,05% del valor medido más 2 dígitos. 2 dígitos que corresponden a la resolución. Es decir, acá, para el alcance de 50 volt, este 2 va a ser 2 milivolt. ¿Está bien? Perfecto. Había que multiplicar la resolución. Claro, exactamente, porque la expresión general es la que ustedes ya vieron para todos los instrumentos, que en general es la que más se usa para instrumentos digitales. Porcentaje de valor medido más un cierto número de dígitos. Fíjense que presten atención acá que la exactitud en alterna, porque no la vamos a usar ahora, pero ya para ir teniendo alguna cosita más en mente, en alterna la exactitud empeora del instrumento. Después vamos a ver por qué empeora. Pero empeora, fíjense que de 0,3 o de 0,7 pasa a 1, y además tiene 20 dígitos. 20 veces el dígito menos significativo dependiendo del alcance, cualquiera de los dígitos menos significativos, 20 veces. Entonces, esto agranda la incertidumbre, agranda el error del instrumento cuando miden alterna. Se usan 20 dígitos. Lo interesante acá, cuando son 20, digamos, hay pocas dudas, es 20 veces el dígito menos significativo. Cuando uno habla de 2 dígitos, a veces, no digo que sea el caso de los que están hoy presentes, pero a veces se suele confundir cuando uno dice 2 dígitos, es el dígito menos significativo y el que sigue, es decir, 1 milivolt y 10 milivolt. La realidad es que este 2 o este número que está acá siempre es n veces el dígito menos significativo, es decir, n veces la resolución. En este caso es 2, 2 veces. En este caso es 20, 20 veces la resolución. ¿Estamos bien? ¿Seguimos? ¿Avanzamos? ¿Paramos? Por ahora sí. Bueno, me paran, lo que necesiten. Si podemos Recuerden la idea que dijimos al principio, no hay preguntas tontas. Lo malo por ahí es no preguntar y quedarse con la duda y bueno, siempre hay oportunidades adicionales, por supuesto, pero la idea es que vayan preguntando a medida que vayamos viendo los temas para poder aclararlo, porque a veces la duda de alguno sirve para aclarar para otros también. Así que no vacilen en preguntar. Bueno, esta es la expresión general.
que habíamos visto cuando vimos la teoría de tratamiento de incertidumbre. La magnitud de salida y cada una de las magnitudes de entrada. Si vamos a nuestro caso particular, la función que relaciona las variables de entrada, que en nuestro caso son tensión y corriente acá, perdón, vale la aclaración de que, fíjense que estamos usando la B para tensión, que no es lo más común, habitualmente se recomienda utilizar la U. Nosotros, perdón, como hace casi todo el mundo, para el tratamiento de incertidumbre en la tensión utilizamos la letra B para no confundirla con la U, que es la que se utiliza a nivel universal, digamos. La U se utiliza para incertidumbre, entonces para no mezclar la incertidumbre con la tensión, acá para la tensión utilizamos la otra letra típica de la tensión, que es la B, que bueno, matemáticamente, por eso se trata de no utilizar, lleva a sinsentidos en alguna expresión donde uno pone B igual a, qué sé yo, 25B, ¿no? La tensión igual a 25 volt, pone B corta igual a 25B corta. Si matemáticamente no tiene sentido, electrotécnicamente podría tener sentido justificándolo. Justificándolo como estamos diciendo. Bueno, estoy medio, ya tengo la voz media más. Disculpen, espero que se escuche bien. Bueno, para nuestro método de voltímetro amperímetro, entonces, esta expresión ya vimos que tenía que ser corregida debido a que aparece un factor adicional, que es la resistencia del voltímetro, una corrección. ¿Se acuerdan? Si repasan las diapositivas, cuando hicimos el planteo inicial del tema, lo que se decía es que hay que tener una correcta definición de la variable a medir. Una correcta definición de la variable a medir significa esto que estamos haciendo en este momento, es decir, estar seguro de que la expresión que estamos planteando está libre de errores sistemáticos. Entonces, la expresión correcta, que ya ustedes la habían visto en detalle, la repasamos hace un ratito, la expresión correcta de la determinación de R es la expresión que estamos dibujando acá. Estamos poniendo acá. Hasta acá estamos de acuerdo. Es decir, vamos a tratar de seguir con este ejemplo el paso a paso que habíamos dejado planteado la otra vez para un caso un poco más complicado que la simple medición de corriente del ejemplo inicial, que es tener una medición, en este caso, indirecta. Es decir, vamos a tener dos mediciones directas, tensión y corriente, y una determinación, es decir, una medición indirecta, una determinación de R a través de las mediciones directas que hagamos. Bueno, entonces, estas son las variables de entrada. Lo que tenemos que buscar ahora es la expresión de las estimaciones de las variables de entrada y por lo tanto la de salida. En el caso de la variable de salida nuestra, que es la resistencia, si utilizamos el valor promedio, la estimación de salida será este 53,181 si utilizamos el promedio de las tensiones, el promedio de las tensiones, el promedio de las corrientes, o calculamos el promedio de la resistencia, que daría exactamente lo mismo. Acá la idea es poner la expresión detallada, ¿no? Entonces, tenemos la expresión con las variables de entrada y la variable de salida, y tenemos las estimaciones de las variables de entrada y de la variable de salida. Bueno, si repetimos este valor para esta expresión, digamos, para cada uno de los valores, obtenemos los valores que corresponden a cada una de las determinaciones de resistencia. Es decir, esto lo podríamos hacer para el promedio, obtendríamos el promedio de la resistencia, o podríamos hacer esto para cada uno de los valores y obtenemos el valor de cada una de las resistencias. Como dijimos, la tensión y la corriente son pares de valores, ¿sí? Es decir, habitualmente no se tratan, si bien el resultado que se obtiene al final es más o menos el mismo, no difiere mucho, pero conceptualmente, en este caso, no es que hagamos varias mediciones de tensión y después varias mediciones de corriente, sino que para determinar resistencia hacemos pares de valores, tensión y corriente. No sé si está clara esa diferencia que venimos mencionando, porque bueno, sé que a veces ofrece duda, cuándo se utiliza de una manera, cuándo se utiliza de otra. Digamos, en este caso no es como el ejercicio anterior que hacíamos 5 mediciones de corriente nada más,
o hiciéramos 5 mediciones de tensión. En este caso, cada una corresponde a un par de valores, ¿sí? Tensión y corriente se miden simultáneamente, luego se hace otro conjunto, otro par de valores tensión y corriente para determinar en cada uno de esos casos la resistencia. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Estamos bien hasta acá? Bien, bien. Sí, sí. Bueno, entonces ahora tenemos que determinar la incertidumbre, ¿sí? En este caso, bueno, creo que no lo dijimos, pero estaba acá en el planteo del ejercicio, lo que se pedía era obtener el valor de la estimación de salida, es decir, de la resistencia, con una cierta incertidumbre expandida, la condición de siempre, ¿no es cierto? El resultado final expresado como el valor de salida más menos la incertidumbre expandida, con un factor de cobertura, una probabilidad de cobertura del 95%. Así que bueno, eso vamos a apuntar ahora. Es decir, vamos a tener vamos a tener que determinar la incertidumbre de la salida a partir de las incertidumbres típicas de las magnitudes de entrada. Tendremos que ver qué incertidumbres hay de tipo A y qué incertidumbres hay de tipo B. ¿Está bien? ¿Estamos hasta acá? Bueno, acá Sí. hace una aclaración, vamos a desestimar la variable de entrada o la incertidumbre, más que la variable, la incertidumbre de la resistencia RB, es decir, vamos a considerar que RB se conoce sin error, o la realidad que sin error es mucho decir, pero sí se conoce con un error que es tan bajo que no contribuye al resultado final de la incertidumbre. Por eso no se utiliza en este caso. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a ver, incertidumbre tipo A, vamos a tener a partir de la repetición de las mediciones. Es la que tiene que ver con la repetibilidad de las mediciones. Tenemos este conjunto de mediciones, vamos a poder calcular a partir de esta la incertidumbre tipo A. De la incertidumbre tipo B, tendremos incertidumbre tipo B que corresponden a cada una de las magnitudes de entrada, es decir, incertidumbre tipo B debido a la tensión, incertidumbre tipo B, perdón, debido a la corriente. ¿Estamos hasta ahí? ¿General? Bien, bien. Sí. Bueno, seguimos. Entonces, la de tipo A ya lo dijimos a partir de las determinaciones de entrada. 6 valores, sacamos el valor promedio como siempre y calculamos la incertidumbre de tipo A, que es directamente la desviación de la media, la desviación típica de la media, con coeficiente de sensibilidad igual a 1. ¿Por qué? Porque, bueno, R es directamente la variable a determinar, es decir, el coeficiente de sensibilidad que corresponde a la propia variable es 1, ¿sí? Es la derivada de la variable respecto de sí misma, con lo cual va a dar 1, evidentemente. Y acá, bueno, se pone en números eso que venimos anticipando. No es que calculamos la incertidumbre de tipo A de la tensión y la incertidumbre de tipo A de la corriente, sino que cada uno son pares de valores. De todas maneras, vuelvo a repetir, si lo hacemos de la otra manera, que no sería la recomendada para esto, los valores que vamos a obtener no van a ser diferentes o no van a ser muy diferentes. Pero bueno, lo lógico en este caso es utilizar la incertidumbre de tipo A en este caso. Voy a hacer una pequeña salvedad. Vamos a hacer una aclaración para tratar de clarificar un poquitito esto, a ver si aclara. Esperemos que no oscurezca. Otro ejemplo que suele presentarse para nosotros, digamos, es tener que determinar la potencia a través de cuadrado por R. Es decir, supongamos que ahora en lugar de tener que determinar una resistencia, este sería otro ejemplo y voy a tratar de confrontarlo con el otro para ver la diferencia. Supongamos que acá, para poder determinar la potencia la potencia en un determinado resistor, conocemos el resistor y además hacemos varias mediciones repetidas, repetidas de corriente. Entonces, en este ejemplo, cuando queremos calcular la incertidumbre en la medición de P,
¿sí? O la determinación de P, vamos a tener, la resistencia es conocida, R es conocida con, con una cierta tolerancia, ¿no? Está queriendo meter. Ahí estamos. Es decir, conocemos R con una cierta tolerancia y hacemos mediciones repetidas de corriente. Entonces, aquí la incertidumbre de tipo A va a corresponder solamente a la medición de corriente, ¿sí? Es decir, la corriente, la variable corriente, la magnitud de entrada corriente va a tener incertidumbre de tipo A e incertidumbre de tipo B dependiendo de con el instrumento que estoy midiendo. Y R va a tener solamente contribución a la incertidumbre de tipo B porque es una resistencia conocida con una dada tolerancia. A partir de la tolerancia voy a obtener la incertidumbre de tipo B. Entonces, acá no sería correcto, digamos, determinar la incertidumbre de tipo A directamente de la magnitud de salida. Si bien, vuelvo a decir, los resultados que van a dar van a ser similares, acá lo que corresponde es calcular la incertidumbre de tipo A de la corriente, la incertidumbre de tipo B de la corriente, la incertidumbre de tipo B de la resistencia, y luego llevarla a la expresión final, ¿sí? No determinar la incertidumbre de tipo A de la potencia. ¿Está claro? Esto es para confrontarlo con lo que estamos haciendo de la medición de la resistencia a través de la medición de U sobre I. En el caso de la resistencia, U sobre I, cada U y cada I son valores correspondientes, es decir, son pares de valores que van juntos, ¿sí? Profe, en este caso sería así porque se conoce R, ¿no? En el caso de la potencia, Claro. claro, sí, sí, seguro. R Está solamente bien. contribuye desde el punto de vista de la incertidumbre de tipo Mm, B, ¿sí? buenísimo. Ahí está. Bueno, ¿estamos hasta acá? Incertidumbre de tipo A, me parece, no sé si hay dudas de cómo se calcula, creo que ya estamos más o menos bien con esto, ¿no? Bien, vamos a la incertidumbre. ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, Sí, te escuchamos. perfecto, bueno. Se escucha. Sí, sí. Bueno, vamos a la incertidumbre tipo B entonces. Incertidumbre tipo B, vamos a tener de la medición de tensión y de la medición de corriente, ¿sí? Entonces, de la medición de tensión vamos a tener la exactitud que estaba dada como dato del fabricante, el 0,05% del valor medido, de la tensión medida más dos dígitos, y de la corriente el 0,3% de I medido más dos dígitos que corresponden a la incertidumbre. Bueno, y después tenemos dos componentes más de incertidumbre de tipo B, una para cada uno, que tiene que ver con la resolución de los instrumentos, ¿sí? Similar a lo que vimos cuando vimos el ejercicio anterior de la medición de corriente. Es decir, la resolución del voltímetro, que es 0,001 volt sobre 2, ¿no? Porque es el semi-intervalo para cada lado, es una distribución rectangular. Y la resolución, están llegando algunos medio tarde, ahí está. Y la resolución del amperímetro. ¿Estamos hasta acá? Sí, sí. Ese valor del voltímetro y de la corriente vendría a ser el valor medio, vendría a ser el promedio de todas las sumas para calcular el error. Ahí, abajo. No, no, esto es resolución. Claro, sí, pero la anterior cuenta, ahí, donde tiene el valor medido. No, El no, esta valor es del voltímetro. la resolución del instrumento. A ver si vamos. Espera. Es el equivalente de esto que hicimos cuando medimos corriente. Es decir, el instrumento tiene una resolución y el intervalo que corresponde, la distribución rectangular que corresponde a la resolución, que contribuye a la incertidumbre como distribución rectangular, es la que se obtiene acá, es la resolución del instrumento dividido 2. Y después, Sí, sí. la incertidumbre es dividido raíz de 3 porque, bueno, ya ahí se calcula la desviación típica, pero es el equivalente, digamos, a este dibujito que hicimos acá. Volver a la distribución rectangular. Es decir, lo que tenemos acá es la distribución rectangular
que corresponde a cada una de las resoluciones, y acá la distribución rectangular que responde a cada una de las exactitudes. ¿Está bien o hace falta, lo aclaramos otra vez? No, sí, está bien, está bien. ¿Estamos? Sí. Bueno, entonces, teníamos la contribución de la incertidumbre tipo A y estas de tipo B, que tenemos ahora 4 componentes de incertidumbre tipo B. ¿Está bien? 2 para la tensión, 2 para la corriente. Bueno, entonces tenemos que calcular la desviación típica que corresponde a las distribuciones rectangulares, ¿sí? Es decir, cada una de estas distribuciones rectangulares tendrá una desviación típica que será este intervalo dividido raíz de 3, de acuerdo a lo que hemos ya calculado, determinado por definición para una distribución rectangular. ¿Estamos hasta acá? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Bien. Bueno, tenemos incertidumbre tipo A, tenemos incertidumbre tipo B. Tenemos que calcular los coeficientes de sensibilidad, ¿sí? Porque todas las incertidumbres de tipo B es la sumatoria de las 4, la sumatoria cuadrática siempre, ¿no? La raíz cuadrada de la sumatoria cuadrática de cada una de las contribuciones de la incertidumbre de tipo B que teníamos. Pero cada una está afectada por un coeficiente de sensibilidad que ahora es distinto de uno, ¿sí? Porque en la expresión que tenemos de la resistencia, la tensión ocupa un lugar en la ecuación, la corriente otro, y bueno, en función de eso es el resultado que vamos a tener del coeficiente de sensibilidad, de la derivada, ¿sí? Entonces, en la expresión de la resistencia, el coeficiente de sensibilidad que corresponde a la tensión es la derivada de la variable resistencia, que la queremos determinar, respecto de la variable de entrada, que en este caso es la tensión, ¿no? La derivada de la función respecto de la variable de entrada, que si hacemos la cuenta, espero que estén bien, cualquier cosa me avisa, se obtiene este valor. Este valor está obtenido tomando como corriente medida y como tensión medida el valor medio, ¿sí? Bueno, y el coeficiente de sensibilidad para la corriente se obtiene de la misma manera. La derivada de la función respecto de la variable de entrada, que en este caso es la corriente, me permite obtener una ecuación como esta que me permite llegar a un resultado como este. Este signo negativo lo puse porque aparece en la derivada, para que la derivada responda a lo que corresponde, pero bueno, como está elevado al cuadrado, el signo desaparece, ¿no es cierto? Bueno, el coeficiente de sensibilidad de la resistencia RB, como ya dijimos que RB se va a considerar que su valor no tiene error o tiene un error despreciable, muy bajo comparado con los valores que estamos calculando, no se calcula contribución de la incertidumbre de tipo B debido a la resistencia del voltímetro. ¿Estamos con esto? Factores, los coeficientes de sensibilidad. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Alguna duda? Esta es la medición, en el primer ejemplo que habíamos puesto, que era una medición de corriente, medición directa, los coeficientes de sensibilidad, como dijimos, era 1. ¿Por qué? Porque es la derivada de la corriente respecto de su propia corriente. En este caso, la función ya no es una medición directa, la función es una resistencia que depende de otras variables, la función tiene una forma, es la que planteamos al principio cuando dijimos definir bien correctamente la variable a medir es la resistencia y depende de la tensión y de la corriente medida. Entonces, esa función es la que me permite determinar los coeficientes de sensibilidad para cada caso. ¿Estamos hasta acá? Sí. Sí. Bien, con algunos pocos sí parece un arreglo, pero bueno, el resto supongo que si tienen preguntas paren, che, no se queden con dudas, ¿eh? Bueno. Vamos a la incertidumbre de tipo B, entonces. La incertidumbre típica de tipo B es la expresión final que habíamos puesto, y bueno, entonces es la incertidumbre típica de tipo B de la contribución, digamos, de la tensión y la contribución de la corriente. Cada una de estas tiene dos componentes afectadas, es decir, cada una de estas tiene dos componentes, uno que tiene que ver con la exactitud, otro tiene que ver con la resolución, y a su vez multiplicado por su correspondiente coeficiente de sensibilidad de acuerdo a lo que habíamos hecho. Entonces, cada una de estas tiene dos componentes, una componente debido a la medición, al error, o a la exactitud del instrumento, otra componente debido a la resolución, esto para la tensión, con el coeficiente de sensibilidad que corresponde a la tensión, y lo mismo para la corriente, es decir, un coeficiente de sensibilidad para la corriente que afecta a los dos términos de la incertidumbre de tipo B de la variable de entrada corriente. Es decir, cada una de las variables de entrada
Es una sumatoria donde cada una de las variables de entrada tiene sus componentes, en este caso cada una tiene dos componentes y cada una está afectada por un coeficiente de sensibilidad que ya determinamos. ¿Estamos hasta acá? Le ponemos números, que ya los habíamos calculado. Los números que habíamos calculado. Y bueno, y con esto determinamos la incertidumbre de tipo B, la incertidumbre de tipo B de la medición de resistencia. ¿Estamos claros hasta acá? Ya tenemos la incertidumbre de tipo A y tenemos la incertidumbre de tipo B, ¿sí? La incertidumbre de tipo A la obtuvimos en forma directa para una medición, para la medición de R, y la incertidumbre de tipo B, típica, ¿no es cierto? La incertidumbre típica, todavía no hablamos de expandida, la incertidumbre típica, para todas las contribuciones de incertidumbre tipo B que tenemos de acuerdo al planteo que hicimos originalmente. ¿Sí? ¿Había una pregunta? No, ¿no hay preguntas? Bueno, si no hay preguntas. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Perfecto, bueno, seguimos entonces. Bueno, entonces ahora tenemos la incertidumbre tipo A y la incertidumbre tipo B. Raíz cuadrada sumadas cuadráticamente. La de tipo A que habíamos calculado, la de tipo B que también ya habíamos calculado. Obtenemos la incertidumbre típica de salida. Bueno, y acá una aclaración. Ya lo habíamos hecho en el sentido contrario, en el ejemplo anterior que habíamos dado de medición de corriente. Fíjense que acá se ve claramente que la incertidumbre de tipo A es bastante más pequeña, tiene una contribución menor a la incertidumbre total que la incertidumbre de tipo B. Tanto es así que el resultado final de la incertidumbre típica de la resistencia es igual a la incertidumbre de tipo B. Es decir, la incertidumbre de tipo A es despreciable. Cosa que no podíamos haber dicho de antemano si no lo comparamos, si no hacíamos los cálculos. Es lo que decimos. Es decir, si yo después estoy en un laboratorio, hice esta medición y tengo que hacer mediciones similares varias veces, todos los días, directamente voy a hacer una única medición, es decir, voy a despreciar, o cada tanto voy a hacer una repetibilidad para ver si estoy bien, pero ya sé que mi incertidumbre de tipo A en este tipo de mediciones es despreciable, entonces no la voy a tener en cuenta, no voy a estar calculando, no voy a estar haciendo 10 mediciones o 5 mediciones cada vez que hago una medición similar, porque sé que la incertidumbre tipo A para las condiciones de medición que tengo es despreciable. Pero bueno, acá era la primera vez que la planteamos y también la idea es que sea un ejemplo y por eso lo pusimos en forma completa y recién al final nos damos cuenta de que era despreciable, no lo podíamos haber dicho de antemano si no hacíamos los cálculos. ¿Estamos bien? ¿Seguimos? Bueno, ahora hay que determinar a partir de la incertidumbre típica la incertidumbre expandida. Se pedía un intervalo de confianza del 95%, entonces tenemos que calcular el número de grado de libertad en función de todas las contribuciones. Acá hay que aplicar la expresión de Wells-Satterwhite, teniendo en cuenta los 5 grados de libertad, 6 mediciones, 5 grados de libertad para la incertidumbre tipo A y que las incertidumbres tipo B tienen una contribución con grado de libertad infinito. Entonces vamos a la expresión de Wells-Satterwhite. Esto, la incertidumbre tipo B tiene contribución infinita para ambos casos, la incertidumbre tipo A, que es de menor peso, ¿sí? Ya habíamos visto que era de menor peso, eso se va visto reflejado acá. ¿Y cómo se ve reflejado? Fíjense, estos dos términos desaparecen porque tienen grado de libertad infinito, porque son distribuciones rectangulares. Este término tiene un peso relativo muy pequeño. Ese término está puesto acá porque esta incertidumbre típica es la sumatoria de todas las incertidumbres típicas, la sumatoria cuadrática de todas las incertidumbres típicas. O sea, este valor es prácticamente la incertidumbre de tipo B. Con lo cual, la incertidumbre de tipo A es muy pequeña, tiene una contribución muy pequeña y eso arroja como resultado una cantidad de grado de libertad muy grande. Es decir, ¿por qué muy grande? Y porque las predominantes son incertidumbres de tipo B que tienen grado de libertad muy grande, tan grande que en este caso son infinitos. Bueno, recuerden que estamos siempre considerando que lo que se está cumpliendo acá son a veces con ciertas limitaciones, pero bueno, se acepta en general que vale las
las condiciones de cumplimiento del teorema del límite central, es decir, que cuando tengo la convolución de varias contribuciones a la incertidumbre, más de 3 por lo menos, y ninguna de ellas es extremadamente predominante, cosa que no siempre se cumple en este caso, pero bueno, vamos a tener 4 contribuciones de tipo B, donde son todas más o menos, 2 por lo menos son similares. Lo que se considera es que la salida, digamos, la incertidumbre de salida va a tener una distribución que se parece mucho a la normal o a la de Gauss o a la de Student, ¿no? Como es en este caso. En este caso va a ser la de Gauss porque tengo una gran cantidad de grado de libertad. Entonces siempre se acepta que este tratamiento que estamos haciendo es válido considerando esas condiciones de cumplimiento del teorema del límite central, si bien matemáticamente muchas veces no se da en forma rigurosa, en el cálculo de incertidumbre se acepta que esta es la forma correcta de hacerlo. Bueno, entonces tenemos una gran cantidad de grado de libertad, 2 a la 16, y tenemos que determinar el factor de cobertura para el 95%. Si vamos a la tabla de Student, la tabla de Student, la que tiene publicada la guía y la que hemos publicado también nosotros, tiene grado de libertad crecientes, acá hay un pedazo de la tabla que se ha obviado por una cuestión de espacio, una cantidad de grado de libertad creciente, que fíjense que cuando llega a infinito, a un valor muy grande, por encima de 100, se parece a la de Gauss, por eso el factor de cobertura, o el T, es igual a 1, que sería el que corresponde al 68,27% en la distribución de Gauss, es decir, la distribución de Student para, como ya lo habíamos anticipado, no es novedad esto, para una gran cantidad de grado de libertad tiende a la de Gauss, la distribución de Student tiende a la de Gauss. En nuestro caso, para el 95%, el coeficiente para una cantidad de grado de libertad 2 por 10 a la 6, es directamente el coeficiente que podríamos obtener para el 95% utilizando la tabla de Gauss. Los invito a que hagan, repasando, digamos, lo que habíamos hecho en la clase anterior, donde repasamos cómo se obtenía el intervalo de confianza o el intervalo de cobertura para una distribución de Gauss, y bueno, evidentemente el factor que vamos a obtener, el factor Z, para Gauss, es el mismo que este factor T que vamos a obtener, o T sub P que obtenemos acá para la distribución de Student. Así que para el 95% y una gran cantidad de grado de libertad, muy superior a 100, vamos a tener un factor de cobertura de 1,96. 1,96. Entonces, llegamos a la famosa tabla con el presupuesto de incertidumbre, así se llama en alguna bibliografía, o el análisis de todos los datos de incertidumbre, donde podemos hacer un pequeño repaso y tenemos plasmado, digamos, el resultado de todo lo que hemos venido haciendo, es decir, la magnitud de entrada y la magnitud de salida. La magnitud de entrada R medida se refiere a como magnitud de entrada cuando determino cada una de las mediciones. Esta es la resistencia medida, no es la resistencia que obtengo al final, es la resistencia medida que es el promedio de la resistencia de los valores obtenidos para cada par de valores de tensión y corriente, ¿sí? Resistencia medida promedio y la incertidumbre típica como incertidumbre de tipo A con 5 grados de libertad con un coeficiente de sensibilidad igual a 1. Bueno, y luego las incertidumbres o las otras magnitudes de entrada, que son la tensión y la corriente, con sus correspondientes contribuciones a la incertidumbre, la que tiene que ver con la exactitud y la resolución, en ambos casos. Bueno, y todos los cálculos que fuimos haciendo, todos estos valores ya fueron obtenidos en las diapositivas anteriores, o sea que me parece que no merecen demasiada explicación adicional. Y la contribución a la incertidumbre típica final, que daba, o la incertidumbre típica final con cada una de sus contribuciones, que daba prácticamente lo mismo que la incertidumbre tipo B, con las dos contribuciones de tensión y corriente, que es el resultado que se tiene acá. Bueno, con el factor de cobertura de 1,96, incertidumbre típica 0,096, multiplicado por el factor de cobertura acá, o T sub P, que obtuvimos de la tabla de Student, llegamos a la expresión esta, a la expresión de la incertidumbre expandida de salida, con dos cifras significativas, 0,19. Entonces el resultado final de la medición era el resultado que obtuvimos, redondeado hasta cifras que corresponden a la de incertidumbre, a la incertidumbre expandida, ¿no es cierto?
Profesor, Diga. sí, le hago una consulta. ¿Los grados de libertad de la incertidumbre típica tipo B siempre son infinitos o hay Sí, algunos casos en los no, que siempre no? son infinitos. Si es distribución rectangular pura, siempre son infinitos. Se acepta que son infinitos porque es como si tuviera tantos grados de libertad que tengo la certeza, porque justamente el intervalo de una distribución rectangular es la certeza. ¿eh? La cantidad de grados de libertad tiene que ver con la probabilidad que tengo de hallar un determinado valor en un cierto intervalo. ¿no? Cuanto menos grado de libertad, ¿se acuerdan? Cuanto menos grado de libertad, cuanto menos datos tengo menos información. Por supuesto, tengo menos trabajo para elaborarlos los datos, pero bueno, voy perdiendo información. Eso es lo que muestra de alguna manera la teoría de las pequeñas muestras que da como resultado la distribución de Student. ¿no? Es decir, las curvas son más agudas cuanto más datos tengo, digamos. Si tengo pocos datos, tengo un intervalo más grande, porque justamente la incertidumbre que voy a determinar va a ser más grande, ¿no? Porque voy a tener tengo menos información, digamos. A medida que tengo más datos, tengo más información. O sea que en la ecuación, cuando vos calculás el valor de K, siempre ese denominador va a ser infinito y por lo tanto ese factor va a ser cero siempre. A ver, de K, ¿dónde estamos? ¿Acá? ¿Acá? Ahí. Sí. Sí, pero no es K. Denominador. No es K. Esto es la cantidad de grado de libertad. ¿no? La grado de libertad para las distribuciones rectangulares es infinito. Para la distribución de tipo A es la que corresponde a la que tengas en ese caso. ¿Eh? Lo que pasa es que, Claro, fíjate, si vos te fijas, el ejercicio, por eso también los ejercicios están los dos hechos contrapuestos, en el sentido de que en el primer ejercicio que planteamos hoy, donde medíamos la corriente, solamente la corriente, la cantidad de grados de libertad efectivos que daba era 6. ¿sí? ¿Por qué? Porque la incertidumbre de tipo A era predominante. Teníamos pocos grados de libertad, 6 grados de libertad solamente. ¿sí? En este caso, da una cantidad de grados de libertad muy grande, tendiendo a infinito, podemos decir, si querés, sin demasiado rigor, pero digamos, con un valor muy grande. ¿Por qué? Porque las que predominan son las incertidumbres de tipo B, que justamente tienen una cantidad de grados de libertad asignados infinitos, muy altos. ¿Está bien? Entonces lo que obtenemos acá, el factor K que vayamos a determinar, o T sub P para la distribución de Student, lógicamente está relacionado con la cantidad de grado de libertad. Cuanto mayor, para un mismo porcentaje, cuanto mayor grado de libertad tenga, menor va a ser el factor de cobertura. ¿Por qué? Porque por lo que decíamos, las curvas se vuelven más agudas. Si repasás las diapositivas que vimos el otro día, se veían los valores, las formas que tenía la curva dependiendo de la cantidad de grado de libertad, ¿no? lo que va tomando la distribución de Student. Cuanto mayor grado de libertad, cuanto mayor cantidad de grado de libertad, más agudas son las curvas. Es decir, en un intervalo más pequeño voy a tener una probabilidad más grande de encontrar el resultado. Profe, una pregunta. Sí, si ¿está bien? predominan ¿La las pregunta anterior quedó incertidumbres, saldada? Sí, perfecto. Bueno. ¿se escucha, profe? Sí, te escucho, perfecto. Si predominan las incertidumbres de tipo B y me llegara a dar que... ¿Cómo? Perdón, no te escuché el comienzo de la pregunta. Si predominan las incertidumbres de tipo B. No te entiendo, discúlpame. Escucho medio cortado. Si predomina la incertidumbre de tipo B, te pregunto. Sí, perdón. Si predomina la incertidumbre tipo B, como en este caso. ¿Hola? En este caso predomina la tipo B, ¿está bien? Sí, ajá. ¿Se escucha mejor? Sí, ahí se escucha bien. Sí. Predomina la incertidumbre tipo B, en este caso, por eso es que la cantidad de grado de libertad que obtenemos es grande, ¿sí? Porque claro, predomina la tipo B. Y si en un caso me da un grado de libertad pequeño, ¿es un indicio de que hice algo mal? No, para nada. Puede ser el caso. El caso anterior, el ejercicio anterior de la corriente nos daba 6 grados de libertad. ¿Qué quiere decir? ¿Que lo hicimos mal? No, lo hicimos con ese dato. Acá mal o bien depende de cuál es la necesidad. ¿Sí? Lo que decíamos hoy, es decir, si tenemos poco grado de libertad, ese valor
coeficiente, para un mismo porcentaje de cobertura, va a dar más grande. ¿Qué quiere decir que va a dar más grande? Bueno, cuando llego acá al final, me va a dar un intervalo más grande, es decir, el intervalo dentro del cual tengo una cierta probabilidad de que esté el valor medido va a ser más grande. Eso es a las claras, digamos, una diferencia que cuantitativamente se puede medir con esto, pero cualitativamente se puede ver que tengo más dudas sobre cuál es el valor, dónde está el valor verdadero, ¿no? Porque me da un intervalo más grande si tengo un factor de cobertura mayor. Entonces, si eso es suficiente para la medición, para el resultado, para lo que necesito, el resultado de la medición, está bien. Ahora, si eso no es suficiente, digamos, si es una incertidumbre demasiado grande, bueno, tendré que mejorar las cosas, o mejorar la repetibilidad, o cambiar los instrumentos con los que estoy midiendo, o cambiar el método, ¿sí? Acá se trata de que el error de medición o la incertidumbre de medición sean no lo más pequeño posible, sino lo más pequeño compatible con la necesidad particular del momento de la medición. Porque llevarlo al caso de decir, medir con el menor error posible, ¿sí? A veces nos lleva a tener que utilizar métodos complicados, como decíamos hoy, o instrumentos demasiado sofisticados, innecesariamente, porque a lo mejor la medición que tenemos que hacer no lo merita. Entonces, no es si está mal o está bien. Todos los cálculos que hemos hecho y la forma en que los hemos tratado, entiendo que están bien. Siempre están bien, independientemente de que me hayan dado un resultado grande o chico, digamos. Eso no implica que esté mal o que esté bien. Lo que sí puedo modificar o mejorar es la medición en sí, no el cálculo. ¿Sí? Puedo mejorar la medición si es que lo necesito. ¿Está bien? Sí, perfecto. Gracias. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, por supuesto que ahora nos vamos a ir viendo todos los martes a las 9, así que si hay preguntas de temas anteriores, por supuesto que también está previsto que los planteen cuando quieran, ¿no? Y bueno, además van a tener, además de mañana, ya a partir de la semana que viene, también van a tener la presentación de los laboratorios, la presentación de los gabinetes donde se explica el laboratorio, es decir, todas instancias, los lunes, martes y miércoles, siempre va a haber instancias de conexión sincrónica que puedan hacer las consultas que quieran en cualquiera de los ámbitos, así que siempre va a haber instancias, pero bueno, me gustaría, si hay dudas en este momento, que las zanjaran ya mismo. Consulta, ¿los viernes hay clases o no hay clases al final? Los viernes se van a habilitar en algún momento cuando se anuncian. No, en realidad no son clases, sino instancias de consulta sincrónica, exactamente. No todavía, esta semana no, porque estamos con lunes, martes, miércoles, siempre aún, pero sí, más adelante, la otra semana, la próxima, ya después le vamos a avisar. Digamos, el que se quiera conectar a esa hora para hacer preguntas en forma directa, va a haber un docente para responderlas. Perfecto, gracias. Bueno, ¿cómo venimos entonces? ¿Estamos bien? Por ahora sí. Sí, por ahora se ve fácil. El problema sería cargar todos esos datos en la calculadora. Bueno, hay que usar una planilla de cálculo. Habitualmente esto se hace con un software dedicado, la forma más sofisticada, digamos, pero si no con planilla de cálculo, porque las expresiones son más o menos siempre las mismas, ¿no? Pero bueno, los ejercicios que planteamos habitualmente son suficientemente sencillos que también se pueden hacer con calculadora, no hace falta una planilla de cálculo. Lo lógico para cálculo de incertidumbre es utilizar algún método de cálculo computacional. Bueno, con el tema de incertidumbre estaríamos terminando en este momento. Lo que sí he agregado en el día de hoy a modo de repaso de lo que ya se ha venido viendo, esto vamos a tratar de ir manteniéndolo a lo largo de todas las clases de los martes, es siempre ir poniendo algunos ejemplos de aplicación. Y bueno, en particular, ya habrán visto ustedes las diapositivas, está planteado el problema
1.4 del trabajo práctico número 1. Bueno, dada la hora que es, no sé qué prefieren. Si prefieren que sigamos, si prefieren cortar unos 10 o 15 minutos, después nos volvemos a conectar. El problema ya está. Bueno, ahí veo que alguno. Podríamos hacer un 10 minutos de Sí, algunos recreo y veo volvemos. ¿Cómo? Unos 10 minutos pueden ser de recreo y seguimos con lo Bueno, otro. sí, perfecto. Listo. Nos volvemos a conectar en un ratito entonces. Dale.